Bienvenido a un ejemplo de cómo restar dos fracciones con denominadores distintos. Lo principal para recordar al sumar o restar fracciones es que debemos tener un denominador común. La razón por la que necesitamos un denominador común es que estamos restando o agregando partes o piezas del mismo tamaño. Aquí tenemos 2/3. Menos 1 hacia adelante. Lo primero que hay que reconocer aquí es que no tenemos un denominador común. Y por lo tanto no podemos restar las fracciones con las fracciones en esta forma. Si podemos determinar el mínimo común denominador posible, se llama el mínimo común denominador, que es el mínimo común múltiplo de 3 y 4. También es el número más pequeño divisible por 3 y 4. Entonces, al enumerar múltiplos de 3 y 4, podemos ver el mínimo común múltiplo de 3 y 4 es 12. Y por lo tanto el mínimo común denominador es 12. Pero, no siempre tenemos que usar el mínimo común denominador. Podemos usar cualquier denominador común. Entonces, una forma de encontrar siempre un denominador común sería encontrar su producto de los dos denominadores. Observe aquí, 3 por 4 son 12. Entonces, el producto nos da el mínimo común denominador, y eso es solo porque 3 y 4 no comparten ningún factor común que no sea 1. En la mayoría de los casos, no será el mínimo común denominador. Pero ¿quién nos da un denominador común? Vamos a seguir adelante y usar el denominador común de 12. Entonces, necesitamos escribir ambas fracciones como fracciones equivalentes con el denominador de 12. Entonces, por 2/3 multiplicamos numerador y denominador por 4. Y para 1/4 multiplicaremos el numerador y el denominador por 3. Entonces, esto nos dice que 2/3 es equivalente a 8/12. Y 1/4 es equivalente a 3/12. Y luego tenemos un denominador común que podemos restar. El denominador permanece igual, y restamos los numeradores 8 menos 3 es igual a 5. Entonces, la diferencia es 5/12, que ahora está simplificado. Porque el único factor común entre 5 y 12 es 1. Pero también veamos el modelo que se muestra a continuación. Si definimos el rectángulo como un todo, este es el modelo para 2/3. Y este es el modelo para 1/4. Queremos eliminar 1/4 de 2/3 o esta cantidad de esta cantidad. Sin embargo, para hacer esto, necesitamos que las piezas sean del mismo tamaño. Entonces, cortamos o dividimos este rectángulo en 12 partes iguales o piezas que tomaríamos cada tercio, y las dividimos en 4 piezas de igual tamaño. Observe cómo aquí multiplicamos numerador y denominador por 4. Entonces, dividiremos este tercio en 4 partes iguales o piezas. Así como este tercio. Y también como este tercero. Observe que ahora tenemos un total de 12 partes o piezas con 8 de ellas sombreadas, lo que nos muestra que 2/3 equivalen a 8/12. Y ahora queremos cortar o particionar este rectángulo en 12 partes iguales o piezas, lo que significa que tomaremos cada cuarto. Y dividir en 3 partes o piezas más pequeñas. Entonces, esto nos muestra que 1/4 es equivalente a 3/12. Y ahora porque las piezas son del mismo tamaño que podemos quitar o quitar 3 piezas de estas 8 piezas. Lo que nos deja con 5 piezas cada una del tamaño de una docena. Y esa es la razón por la cual la diferencia es 5/12. Y vamos a mostrar el modelo para los 5 años. Cortaremos o dividiremos el rectángulo en 12 partes o piezas iguales. Y sombreamos 5 de ellos. De nuevo si tenemos 8 piezas, quitamos o quitamos 3 de ellos, salimos con 5 piezas. Cada pieza es igual a 1/12 parte, lo que nos da una diferencia de 5/12. Espero que hayas encontrado esto útil.